pero sabemos que la señora no tiene dignidad, entonces la lucha por ese lado va a continuar. Por rato se desconecta acá un poco. Bien, vamos a hablar un poquito sobre Milei, ¿ya? Y la situación que está ocurriendo en Argentina. En Argentina en la actualidad se ha desatado un caos prácticamente y una confusión entre el pueblo argentino, puesto que los argentinos, un grupo de ellos, el 30% más o menos de Argentina, está apoyando a Milei, ¿no? Prácticamente lo están considerando como un héroe, como un hombre que va a sacar a Argentina de la inflación, va a sacar a Argentina de la pobreza y va a llevar adelante a este país tan golpeado por la inflación y por la corrupción. Pero lamentablemente Milei, ¿no?, está enfocando de una manera la política internacional que está cometiendo, pues amigo, una postura absurda, completamente absurda y fuera de la realidad prácticamente, ¿no? Y uno de los hombres que han analizado la situación de Milei ha sido el presidente de México, Manuel López Obrador, AMLO, que hoy en la actualidad es un líder latino, un líder de Sudamérica que viene llevando la voz de los pueblos aquí, de los países pequeños. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace AMLO respecto a Milei, no? Los periodistas ya le preguntan, ¿qué es lo que opinas tú de Milei? Y AMLO ha sido muy claro en dar su opinión respecto a Milei. AMLO nos hace recordar que Milei pertenece a la ultraderecha, y los pobres de Argentina, no pueden estar depositando su confianza en la ultraderecha. Y él explica claramente, Milei está vendiendo una promesa, ¿no?, una promesa al pueblo argentino, y muchos argentinos están ahorita apoyando a Milei, pero AMLO le hace recordar lo siguiente: Milei sigue la política de Macri. Macri ha sido un representante de la derecha argentina y su legado de Macri ha sido endeudar a la Argentina. Entonces el peso argentino se ha desplomado, ha caído, la inflación en Argentina ha llegado hasta el 100%. Se siguen moviendo los cables acá, cámbialo de ubicación si no. Entonces, dentro del análisis de Milei y lo absurdo de su propuesta, es lo siguiente. Analizamos la economía de Argentina. Argentina tiene dos socios importantísimos. Es de Brasil, ¿ya? Esta gran potencia tiene un gran comercio con Argentina. ¿Y Brasil a qué bloque pertenece? A los países de la OTAN, de la derecha, o al BRIC. Ya Brasil es del BRIC, ¿no? O sea que el país socioeconómicamente de Argentina, que le compra, que le vende, que tiene mucho comercio, es Brasil. Y Brasil ya es del BRIC. Luego hay una segunda potencia mundial que realiza mucho comercio con Argentina. Y la segunda potencia es China. China le compra gran cantidad de recursos a Argentina. China. Ahora, ¿China de dónde será China? ¿A qué bloque pertenece? También al BRIC. Entonces el mundo, ya anteriormente he explicado que el mundo hoy se está partiendo en dos grandes bloques. Aquellos de la OTAN, que apoyan al imperialismo, a Norteamérica, que está la OTAN, está el G8, está el G7. El G8 desapareció, pero el G7 porque le expulsaron a Rusia. Estos países son imperialistas. ¿Quién comanda al G7? ¿Quién comanda a la OTAN? Estados Unidos, una potencia que ha invadido Siria, Libia, Irak, Afganistán, sanciones económicas a Venezuela y prácticamente pone y saca presidentes a su antojo, Uno de los ejemplos son el uso de títeres a nivel mundial, como el caso de Juan Guaidó, títere norteamericano que trabajaba para los intereses yanquis en vez de defender al pueblo venezolano. ¿Cuál era el pedido de Juan Guaidó? Exigía en la OEA sanciones para Venezuela. O sea que el supuesto presidente títere de Venezuela exigía que le apliquen sanciones económicas. Suicidio, ¿no? Un harakiri. En Ucrania, Estados Unidos utiliza al otro títere Zelensky.
presidente ucraniano. ¿Cuál es el sueño que le vendieron a este actor títere de Estados Unidos, Zelensky? Enfréntate a los rusos, provócalos, en cuanto se desate la guerra, yo voy allá y te defiendo, y entre los dos derrotamos a los rusos. Tremendo cuentazo. Si ahora analizamos el resultado de esta política internacional, ha sido trágica para el presidente títere Zelensky, porque Rusia controla el 20% del territorio ucraniano. Le arrancaron un tremendo pedazo por estar siguiendo los juegos de la potencia imperialista de Estados Unidos. En el Perú, Pedro Castillo se negaba a darle concesiones a las corporaciones. Usaron una traidora. ¿Cómo se llama la traidora? Dina, ¿no? Dina Asesina, quien tomó la presidencia con el apoyo y el aval de la OEA, ¿no? Y hoy está gobernando para intereses norteamericanos. Entonces, el caso de Milei, él plantea lo siguiente, ¿no? Nosotros no vamos a realizar comercio con China, porque son comunistas, lo dice, ¿no? No van a realizar comercio con China, ni tampoco quiere realizar comercio con ese bloque del BRIC. Ahora, la pregunta sería, si Argentina le vende y le compra productos a miembros del BRIC, dentro de ellos está Brasil, está China, está India, está Rusia, entonces ¿con quién van a hacer comercio? ¿Qué pasa? Que este señor Milei es un fanático imperialista norteamericano, ¿no? Es un seguidor, es un borrego de los Estados Unidos. Y vende su discurso como que fuera un nacionalista argentino, como que él quisiera el desarrollo para el pueblo argentino, situaciones completamente falsas. El peso argentino se ha devaluado ya un 100%, y su planteamiento, lejos de revertir esta situación y levantar el valor de la moneda, ¿qué dice? ¿Qué quiere usar Milei en Argentina? Los dólares. ¿Qué quiere decir? Un sometimiento a la moneda norteamericana, un sometimiento a la moneda yanqui, ¿no? Y es para Estados Unidos, es prácticamente un alfil, es un peón que le va a favorecer, porque la política internacional de los BRIC, ¿qué es? No es dolarizar al mundo, sino es un proceso de desdolarización, donde las potencias del BRIC no requieran el dólar para realizar transacciones comerciales. Ya nosotros vemos el comercio que realiza Turquía con Rusia, ya lo hacen en moneda nacional, ¿no? En moneda nacional. La India usa rupias para comerciar con Rusia y los rusos envían los rublos. Esa situación se está dando con Turquía, con China, con la India. Entonces, en el mundo se está utilizando monedas nacionales y ya empezó el proceso de desdolarización a nivel global. Una de las consecuencias de este proceso de desdolarización es que el valor del dólar está cayendo, ¿no? Por decir, en el Perú, el dólar había pasado de los 4 soles. Ahora, ¿cuánto está? Ya bajó ya, y puede seguir cayendo. Y algunos dicen, no, es la política de Dina. Señores, el precio internacional de dólar no va a obedecer directamente a la política interna de un país, sino que a la demanda y movimientos internacionales. Entonces, anteriormente había indicado yo que quien le declara la guerra al dólar, quien le declara la guerra a los Estados Unidos prácticamente en el aspecto financiero, es el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Por qué? Porque como los países de la OTAN y de Estados Unidos enviaron gran cantidad de armamento para atacar a Rusia, entonces Rusia ya no les debe ningún tipo de respeto ni lealtad a la potencia imperialista. Y él declara, junto con sus socios del BRIC, que empiece un inicio de desdolarización y que otros actores importantes en el comercio mundial como China también sea aceptado su moneda china, en este caso serían los yuanes. Entonces nos damos cuenta que en el comercio internacional se está utilizando las rupias, se está utilizando los rublos, se está utilizando los yuanes. Entonces este proceso va a ser posible que el dólar empiece a retroceder, ¿no? Empiece a retroceder.
Pero algunos fanáticos de los Estados Unidos, ellos consideran que Estados Unidos tiene que seguir siendo la primera potencia mundial. Ahora, yo les pregunto lo siguiente, cuando uno analiza la economía china, ¿no? Los chinos, ellos se declaran políticamente comunistas porque ellos siguen de la línea de Mao Zedong, ¿no? Luego adoptaron la política de Xi Jinping, que está en la actualidad, que continúa de Deng Xiaoping, y ellos nunca se alejaron de las líneas comunistas. Y hoy por hoy, en la actualidad, China, el gobierno chino se declara comunista. Pero es un comunismo no marxismo, sino es un comunismo al estilo chino, en el cual ha demostrado un proceso de industrialización, ¿no? Los chinos tienen la industria más grande del mundo. Si nosotros hacemos un comparativo, ¿qué país produce más cantidad de motores y vehículos? El primer país en el mundo productor de vehículos eléctricos es de la empresa BAI, ¿ya? Esta empresa BAI está considerada la primera corporación que tiene liderazgo en producción por volumen, ¿no?, a nivel global. Esta empresa BAI es una corporación china, ¿ya? Entonces, para aquellos fanáticos que piensan que Tesla construye mayor cantidad de autos eléctricos, es completamente falso. La corporación BAI es líder en la construcción de vehículos eléctricos a nivel mundial. Y si nosotros comparamos la cantidad de vehículos total producidos entre Estados Unidos y China, nosotros debemos saber que China produce 4 veces más vehículos que los Estados Unidos. 4 veces más. Lo supera enormemente. Entonces, ese peso industrial hace posible que el día de hoy se considere a China como la primera potencia industrial por encima de los Estados Unidos, ¿no? Es la primera potencia industrial por encima de los Estados Unidos. Ahora, si analizamos en comercio, el comercio global se mide por la cantidad de container que sale de un determinado país. Y cuando se hace la comparación de qué país sale mayor cantidad de container entre Estados Unidos y China, ¿quién creen ustedes que tiene mayor cantidad de container exportados al mundo? También es China. Entonces va quedando claro que China no solamente es la primera potencia industrial por volumen, sino también la primera potencia comercial por la cantidad de containers que salen hacia el mundo entero, ¿no? Entonces esta situación hace posible que los BRIC digan, si China ya es una potencia de talla mundial, ¿por qué todos deben seguir utilizando al dólar? No es justo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos somete al mundo entero a utilizar el dólar si ellos ya dejaron de ser el primer país industrial del mundo? China lo supera, ¿no? Ahora, políticamente, Estados Unidos defiende el capitalismo y la cúpula china se declaran comunistas. Entonces hay otra controversia, ¿no? ¿Cómo así es que los comunistas han logrado desarrollar la industria y el comercio a nivel mundial? Entonces ellos plantean que es un comunismo chino, utilizando herramientas del comunismo socialismo, pero también utilizando herramientas del capitalismo. ¿Qué dicen los chinos? Sacamos lo mejor del capitalismo, sacamos lo mejor del socialismo, comunismo, y han fundado el comunismo chino. Entonces ellos políticamente se declaran comunistas a nivel internacional y local. Ellos así de francos son, ellos no están ahí corriéndose, escondiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa cúpula comunista china ha llevado al liderazgo mundial en comercio y tecnología, y en la actualidad también está llevando un liderazgo en finanzas. Entonces, en esta escena aparece un político de la ultraderecha, Milei, ¿no? En vez de ser antiimperialista, este señor es imperialista, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría considerar un argentino nacionalista o un traidor, un argentino traidor? Amigos, sus políticas son traidoras. ¿Por qué? Porque este señor parece haber olvidado que en la guerra de las Malvinas, Inglaterra, una ex potencia,
¿no?, con ayuda de Estados Unidos y los países europeos, asesinaron, aniquilaron y mataron a muchos argentinos, ¿no? Los Estados Unidos con Inglaterra. Y a nivel mundial, cuando Estados Unidos envía una campaña a Irak, Afganistán, Libia, Siria, siempre van los dos de la mano, Inglaterra con Estados Unidos. Y para el pueblo argentino, a partir de la guerra de las Malvinas, Inglaterra es considerado un país enemigo del pueblo argentino, con su socio Estados Unidos. Y este Milei viene a plantear lo contrario, que Argentina se someta a la moneda yanqui, a la moneda norteamericana. Entonces mucho cuidado, señores. Entonces un argentino que esté apoyando a los Estados Unidos, que esté apoyando a los ingleses, debe ser considerado, amigos, un argentino traidor. Porque los argentinos, a diferencia de los peruanos, los chilenos, ellos sí han entrado en combate con el Reino Unido por las Islas Malvinas, ¿no? Y a nivel internacional, quien siempre sale en defensa de Argentina son los rusos. Los rusos siempre le hacen recordar a los ingleses que deben devolver esa isla al pueblo argentino, ¿no? Entonces este señor Milei, en lo absurdo de su propuesta, quiere cortar el comercio con los dos socios importantes de Argentina. Entonces sería, pues, amigo, un colapso financiero para Argentina. ¿Cómo no vas a querer comerciar con tu cliente? ¿Cómo no vas a querer hacer comercio con aquellos que te están dando divisas, que te compran, que te venden, ¿no? Entonces muchos peruanos confundidos entran al TikTok, al YouTube y se declaran seguidor de Milei. Completamente equivocado, señor. Milei es un fanático, es un seguidor, es un admirador del imperialismo que quiere traer los dólares acá a Sudamérica, al pueblo argentino. Situación que nosotros no debemos seguir, no debemos apoyar de ninguna manera ese tipo de traidores, ¿no? Aparte que Milei es seguidor también de Macri, el hombre que endeudó, que le vendió el alma de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Entonces, hablar de Milei es hablar de Macri, los dos tienen la misma línea, endeudar a la Argentina, y de esa manera este país va a estar hundido. Y en esta situación tan difícil para el pueblo argentino, cae una noticia bomba a nivel internacional. La Argentina, lejos de apegarse a la OTAN, a los Estados Unidos, al G7, a ese bloque de países de potencias imperialistas, ha ingresado al grupo de los BRIC, ¿no? Para los compañeros, para esta gran hazaña, el pueblo argentino ya es parte de los BRIC, de este bloque tan importante. Entonces no olvidemos que los BRIC es un grupo de países en desarrollo con gran potencial que reniega de por qué Estados Unidos, utilizando dólar, puede controlar todo el planeta Tierra prácticamente, todo el comercio internacional, ¿no? Ese reclamo lo tienen los chinos. Los chinos, ¿qué dicen? Mientras que nosotros estamos aquí esclavizados en las fábricas, trabajando mañana, tarde y noche, produciendo, los norteamericanos te mandan el papelito, el dólar, moneda fiduciaria sin valor, sin respaldo, y pueden comprar cualquier cosa que se produzca en el mundo. Igual vienen los reclamos de Modi, el presidente de la India. Mientras que los indios intentan producir, levantarse, los norteamericanos tienen el privilegio de que cada que ingresen en colapso financiero, ¿qué hacen? El autorrescate. Fácil, ¿no? Estás endeudado, a borrón y cuenta nueva. Estados Unidos se hace un autopréstamo y sale de la crisis. Ya pasó eso en el 2018. Entonces, una potencia que tiene atribuciones que no debería existir. Entonces, estos países de los BRIC son muy cuidadosos en elegir a quienes le van a aceptar. No van a aceptar a cualquier país. Para comenzar, el primer requisito para ser parte de los BRIC es que seas un país en proceso de desarrollo, en proceso de industrialización, que tengas un peso económico o un peso geopolítico. Ahora, Brasil, ¿qué tan importante es a nivel mundial? ¿Qué recursos tiene Brasil? Brasil es el país más grande en Sudamérica, tiene enorme cantidad de recursos naturales. No solamente eso, Brasil está entre las 10 potencias económicas más grandes del mundo. Algunos no lo saben, algunos dicen, no, el país más desarrollado, Chile. Falso, señores.
Si tú comparas el PBI de Brasil con el PBI de Chile, no tiene punto de comparación. Brasil es mucho más grande que Chile. Es más, el ejército de Brasil está a la altura del ejército de Inglaterra, de Francia, de la India, de Rusia. Es un ejército gigantesco. Nada que ver con Chile. Entonces ese mito que tenemos que el país más desarrollado es Chile, que en Chile tiene el ejército más poderoso, es completamente falso. El país más poderoso en Sudamérica es Brasil y por lejos. No hay nadie que le siga, el número 2 está pues completamente lejos, ¿no? Entonces Brasil, por su peso propio, busca un espacio en la escena internacional, igual que China, ¿no? Igual que China, igual que Rusia, puro peso pesado nada más están ahí en los BRIC, ¿no? Ahora, esta política de los BRIC, ¿a quién enfrentan? ¿De quién reniegan? Del G7, antiguas potencias colonizadoras como Francia, Inglaterra, Italia, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Potencias que han colonizado el África, Sudamérica, diferentes países. Entonces, amigos, todo aquel país que esté en el BRIC está en el bando correcto, en el bando justo, que no se está sometiendo al imperialismo norteamericano. Porque los norteamericanos finalmente no quieren el desarrollo de Perú, de Brasil, no les interesa. Ellos quieren continuar liderando, ¿no?, como superpotencia mundial. En esta escena aparece un tipo desalineado, exagerado, grosero, llamado Milei, intentando engañar al pueblo sudamericano prácticamente, porque este tipo es seguido por mucha gente. Y mucha gente en el Perú le sigue a este tipo por sus declaraciones tan bruscas que tiene. Entonces, compatriotas, no se dejen engañar. Este tipo es un pro-yanqui, este tipo es un traidor, este tipo le falta, creo, neuronas, porque su planteamiento económico es dejar de hacer comercio con los principales socios de Argentina. ¡Qué bestia! Ha trabajado en el Fondo Monetario, es economista, ¿no? Entonces, cuando AMLO hace el análisis de Milei, él es bien claro, dice: los pueblos, los pobres de Argentina no deben de confiar, no deben de tener esperanzas en la ultraderecha dirigida por Milei, porque la ultraderecha en Argentina, en el Perú y en el mundo cuidan los intereses de las corporaciones, de las grandes empresas. A la ultraderecha no le interesa si el campesino tiene agua a sus chacras, si le falta fertilizantes, para nada, señores. La ultraderecha está alineada directamente con el capitalismo y siempre está en defensa de los intereses de las corporaciones, de las grandes empresas. Entonces Milei, siendo un tipo de la ultraderecha, es un error que llegue al poder, pero mala suerte para él. Ya Argentina es parte de los BRIC. Y Argentina ya está dentro de los BRIC, y a partir del 1 de enero ya forma ya directamente, porque ahorita están en trámites ya de recepción, pero los países le han dado el visto bueno. Y para Argentina le conviene mucho, porque Argentina es un país muy endeudado. Argentina es un país que prácticamente su economía está colapsada. Pero al tener socios de otro bloque, incluso ellos pueden realizar comercio con su moneda nacional o desarrollar una nueva moneda alternativa al dólar, ¿no? Eso es lo que busca el BRIC, desarrollar una moneda alternativa al dólar para hacer un contrapeso, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, si Argentina está completamente endeudada con el Fondo Monetario, su inflación es extremadamente elevada, le conviene utilizar otro tipo de formato nuevo, donde Argentina no tenga deuda, donde tenga socios pues que realmente le den la mano a Argentina. Entonces, a pesar que Argentina es un país con mucha inflación, es un país muy importante, porque Argentina está considerado también, igual que otros, el granero mundial, ¿no? Argentina es un gran exportador de productos alimenticios, un gran exportador de carne, un gran exportador de granos, y tiene una talla mundial. Y yo creo que con el ingreso de Argentina a los BRIC se abre un nuevo panorama aquí en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica ya tenemos 2 países miembros del BRIC, ¿no? Tremenda hazaña. ¿Qué quiere decir?
que antiguamente Sudamérica era visto como un patio trasero de los Estados Unidos, doctrina Monroe. ¿Qué decía ellos? Ah, Sudamérica, patio trasero de los Estados Unidos. Ahora no, ahora la unión entre Brasil y el gigante argentino van a ser un contrapeso y puede llevar a mayor desarrollo. Ahora, este bloque de los BRIC, compañeros, son 20 países que están postulando para formar parte. Son 20 países, ¿no? Dentro de ellos incluso está Bolivia. Bolivia también ha solicitado ser parte de los BRIC. Como dice el compañero Leonardo, Arabia Saudita, que antiguamente era un incondicional de Estados Unidos, en la actualidad quiere ser parte de los BRIC también, ¿no? Egipto. Entonces, de los 5 países, ¿no?, que conforman el BRIC, ahora se suma Argentina. Entonces, el resto de los países están en evaluación, los van a evaluar. Pero lamentablemente, pues, para formar parte del BRIC, tiene que tener ciertos requisitos. Por decir, si Perú o Bolivia quiere postular, yo no creo que pueda todavía ingresar ese bloque, porque sus economías de estos países tienen que tener una gran importancia a nivel mundial. Si bien es cierto, pero es muy importante, Bolivia también, pero el PBI boliviano, el PBI del Perú o de Chile, no es comparado con el PBI de Brasil, o la importancia estratégica que tiene Argentina con respecto al alimento. El alimento en el mundo, amigos, es un tema muy sensible, es muy importante. Entonces estas grandes potencias como China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, necesitan garantizar el alimento. Entonces por ello que estos países han aceptado que Argentina sea parte de los BRIC, por la importancia que tiene la producción de alimentos a nivel global, ¿no? A nivel global. Entonces el mundo ya, amigos, no está dirigido por Estados Unidos, sino hay otro bloque, como el bloque ruso-chino, el BRIC, que está haciendo un contrapeso. Bien, compatriotas, voy a pasar al siguiente tema, a la crisis del grano, ¿no? A la crisis del grano. Vamos a tocar un poquito esta crisis que amenazaba con una hambruna mundial, ¿no? Una hambruna mundial. La situación que ha habido o que está realizándose entre Ucrania, que también es considerado un granero mundial, y Rusia, que es el primer exportador de trigo, había generado la crisis, ¿no?, del grano. ¿Qué quiere decir? Que estos países, para poder exportar al mundo entero gran cantidad de granos que alimente Europa, África y gran parte del mundo, lo realizaban por el Mar Negro. Lo realizan por el Mar Negro. En caso de Rusia, por el puerto de Sebastopol. En caso de Ucrania, lo sacaba por Odessa, ¿no?, de que está en el Mar Negro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Cuando se desató esta confrontación de la OTAN utilizando a Ucrania para enfrentar a Rusia, los rusos entraron en un choque directo, pero nunca dejaron o nunca impidieron que los ucranianos saquen el grano al mundo entero, porque muchos países necesitan del grano ucraniano para que sus economías sean sostenibles. Entonces los rusos, ¿qué exigieron? Que también los países dejen salir su trigo, porque ellos son primeros exportadores en granos en el mundo, primeros productores. Entonces por el Mar Negro estaba saliendo el alimento que sale de Ucrania y el alimento que sale de Rusia, de esos dos países. Pero los países de la OTAN han hecho un boicot, solamente permitían que salga el trigo, los granos de Ucrania, pero no permitían que salga el grano ruso. Entonces los rusos vienen realizando reclamos reiteradas veces para que, si ellos están dejando salir el grano de Ucrania, que los demás países no hagan boicot al alimento ruso. Dentro de esa salida de estos productos está el fertilizante, situación que golpeó gravemente a la economía peruana, porque el Perú recibía el 70% de fertilizante que venía de Rusia. Anótalo ahí. Hay algunos que dicen, ¿y qué tenemos que ver con Rusia? No nos importa lo que pasa allá. Falso. El Perú se dedica a dos actividades generalmente, a la minería y a la agricultura. Puede ser la agricultura pequeña o puede ser a la gran industria.
Ambos igual necesitan fertilizantes. Cuando le hacen el boicot al fertilizante, a la urea rusa, los precios en el Perú se dispararon, el alimento. Inflación del 14% alimentaria, no a nivel general era 8%, pero alimentaria era un 14%. Panes, de 7 panes por un sol pasaron a 4, ¿no? Al toque se vio. ¿Qué había ocurrido? Que ese trigo, que esos granos que permiten hacer la harina y esos fertilizantes que permiten cultivar a las tierras peruanas fueron boicoteadas por los países del G7, ¿no? Y eso lo ha sentido cada familia peruana, puesto que nosotros recordamos que en los noticieros salían agricultores desesperados por la urea, se ha duplicado, se ha triplicado el precio, ¿no? La gran industria también estuvo afectada porque esos agroindustriales que exportan uvas, que exportan frutas al mundo, también necesitan fertilizantes, y esos fertilizantes venían de Rusia. Entonces, para aquellos fanáticos de Estados Unidos, vamos a hacerles recordar, o hay que informarles, que la agricultura peruana está íntimamente relacionada a la exportación de fertilizantes que viene de Rusia, ¿no? Entonces hay un nexo directo que va a afectar al peruano. Entonces el Perú se vio inmerso en un proceso muy desesperado donde la producción alimenticia cayó y los precios se dispararon. ¿Cuánto está el menú ahorita? Ya pasó los 10 soles, ya pasó. Entonces, ¿te afecta o no te afecta la guerra de Ucrania? Directamente, señores, directamente. Porque el fertilizante peruano era fertilizante que viene de Rusia. Ahora, lamentablemente, el Perú, lejos de defender el fertilizante y el proveedor, su mayorista, se alineó equivocadamente con los ucranianos, ¿no? Un tremendo error. Eso fue responsabilidad de McKay, ¿no? Un canciller de la derecha que en vez de tener buenas relaciones con nuestro proveedor, nuestro mayorista, más bien apoyó la sanción, autosanción y aniquilamiento de la agricultura en el Perú, ¿no? Bueno, pero de esta crisis del pequeño agricultor y de la gran agroindustria, los agroindustriales consiguieron buenos precios internacionales, así que salvaron la campaña. ¿Quién quedó realmente fregado económicamente? El pequeño agricultor. Porque el pequeño agricultor de Huancavelica, de Huancayo, de Apurímac, ese producto no se iba, pues amigo, a China, no se iba a Estados Unidos, no. Se iba al mercadito de su barrio. Ahí llegaba, ¿no? Y el golpe económico ha sido para el pequeño agricultor sobre esta crisis. Bien, a pesar de esta tolerancia que hace el presidente Putin de dejar que el grano salga, se cometió el atentado terrorista más grande orquestado por los países del G7, en el cual golpearon, tumbaron al puente de Kerch. ¿Qué es el puente de Kerch? Un poquito de geografía. Es aquel puente que une Rusia con Crimea, ¿no? Los une. Es un puente gigante que va por el Mar Negro, por el cual transitan alimentos, recursos, transporte, y los ucranianos, estando en guerra, golpean este puente y matan a una familia que iba en un auto. Destruyeron el puente de Kerch. Entonces, al destruir ese puente, Vladimir Putin ha perdido la paciencia, le dijo no, se acabó para Ucrania y para todos los países del G7 y Estados Unidos. Ya no va a salir granos de Ucrania para el mundo. Putin lo cerró, se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque Putin, ¿qué decía? Como yo dejo pasar, salir granos ucranianos, dejen que mi fertilizante también salga a todos los países de Sudamérica, del África. Pero los ucranianos, lejos de ser inteligentes, le cometieron un atentado, mataron a una familia rusa, destruyeron el puente de Kerch, y en la actualidad estamos en la crisis del grano, que quiere decir, Putin le cerró la salida, le cerró el puerto de Odessa a los ucranianos, y toda esa producción que tiene Ucrania que se pudre en los almacenes, los pudren en los almacenes. Ya Putin había advertido, esta es una vía vital para que salgan alimentos. Pero ¿qué hicieron los países de la OTAN en Estados Unidos? Por esta vía, lejos de dejar salir el comercio, estaban ingresando armamentos, misiles, bombas, armamentos, y con ese armamento golpearon a los rusos. Entonces, la mala noticia
es que el precio del alimento va a seguir subiendo aún más, ¿no? Va a seguir subiendo aún más, y esta vez va a golpear a todos los países de Europa, Estados Unidos, África y Sudamérica, ¿no? Porque si bien es cierto, Ucrania es uno de los tantos países exportadores, es un exportador muy importante, ¿no? Siempre Ucrania ha sido el granero de la Unión Soviética. No nos olvidemos que Ucrania ha sido una república más de las 15 repúblicas que tenía la Unión Soviética. Ucrania siempre fue Rusia, ¿no? Ucrania siempre fue Rusia. Los ucranianos hablan ruso, los ucranianos son ortodoxos, y los misiles que estaban desplegados en Ucrania, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, los misiles ucranianos apuntaban directamente a Washington, a Estados Unidos, porque Ucrania pertenecía al Pacto de Varsovia, y los misiles que desplegó la URSS estuvieron en Ucrania apuntando a los Estados Unidos, ¿no? O sea que históricamente Ucrania ha sido enemigo de los Estados Unidos. Es por eso que cuando los norteamericanos utilizan un traidor como el presidente Zelensky, a ellos no les cuesta nada que luchen hasta el último ucraniano, ¿no? Los norteamericanos a nivel internacional dicen que son defensores de la libertad de Ucrania. Completamente falso. Los ucranianos hablan ruso. Los ucranianos fueron de la Unión Soviética. Los ucranianos tienen muchos de ellos doble nacionalidad. Entonces, ¿cómo lo ven los países de la OTAN a Ucrania? Simplemente como un peón para enfrentarse a su enemigo, que es Rusia, ¿no? Que es Rusia. Bien, vamos a seguir desarrollando, compañeros, noticia internacional, ¿no? Son 4 puntos que vamos a desarrollar. A ver, ahí, hasta ese punto, ¿alguna pregunta? Hemos desarrollado el tema de Milei, hemos desarrollado un poquito el tema de los BRIC, y ahorita estamos desarrollando un poquito sobre la crisis del grano. A ver, si hubiera por ahí una pregunta, o por las redes. Bien, a ver, una pregunta acá para el compañero, para seguir desarrollando los demás temas internacionales que estamos tratando. Apuntando. Como el BRICS ya hay BRICS, y hay 5 países potentes que están en el BRICS. Dime, ¿es importante el cambio de la Constitución en el Perú para un desarrollo acá en el Perú? Para ir en el BRICS también, para estar un poco ahí. Claro, muy interesante la pregunta, ¿no? Relación del BRICS con el cambio de constitución del Perú. Interesante. Amigos, una de las características que tienen el BRICS es que estos países, el gobierno puede desarrollar industria y participar en el desarrollo industrial de la industria nacional, en caso de China, en caso de Brasil, en caso de Rusia. Los países del BRIC no están atados de pies y manos como está atado el Perú. Aquí, ¿cuál es la idea que ha dejado el fujimorismo? El legado del fujimorismo al peruano. Lo ha repetido tantas veces que los jóvenes lo defienden. ¿Qué dicen? El peruano es incapaz, por ende, él no puede desarrollar industria ni tecnología. Tenemos que vender los recursos a potencias extranjeras que ellos sí saben, porque tú no sabes. Se lo han repetido tantas veces a los peruanos que estos fujimoristas, ¿no?, han distorsionado el cerebro del peruano. Entonces cada vez que uno habla de industria dice, no, el peruano no es capaz de hacer industria, hay que vender este recurso mineral a otro porque él sí sabe, nosotros no podemos. Entonces, amigos, los BRIC dicen todo lo contrario. En caso de Brasil, Petrobras, ¿de quién es? ¿De un privado o es una corporación estatal? Amigos, Petrobras es una corporación gigante y es del Estado de Brasil. Entonces, una tremenda falsedad este daño que ha dejado el fujimorismo en el cerebro de los jóvenes peruanos, que desde muy muchachos ya están derrotados, ya dicen, nosotros no somos capaces, dale al otro, no me des a mí, porque nosotros no desarrollamos tecnología en industria. En Brasil, amigos, los brasileros, los jóvenes de Brasil, están desarrollando submarinos nucleares, lo que hacen los franceses, ¿no?, lo que hacen los ingleses, lo que hacen los rusos. Es el único país en Sudamérica capaz de ampliar los módulos de los submarinos atómicos. Nadie lo hace aquí en Sudamérica. En Brasil, amigos, se está desarrollando bastante ciencia, bastante tecnología, y ellos saben la importancia de su recurso,
Es por ello que ellos, lejos de vender su petróleo al primer postor, como lo hacen acá aquí en el Perú, por esta constitución que tiene atado de pies y manos al peruano, ellos crean corporaciones nacionales, ¿no? La Corporación Nacional de Brasil, Petrobras. Ahora, ¿cómo será la economía del otro socio comercial, Rusia? Su economía, ¿estará también atado de pies y manos o el Estado ruso desarrolla industria? ¿Qué creen ustedes? Amigo, el gobierno, el Estado ruso participa y lidera el desarrollo industrial de la nación. Otra falsedad que tenemos en el Perú, que el Estado no debe hacer nada, que el Estado es como un drogadito que debe vender, 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 vender. ¿Acaso somos drogadictos nosotros para vender todo? El peruano tiene que desarrollar industria. ¿Qué han hecho los rusos? Hace mucho tiempo, desde la era de la Unión Soviética, han desarrollado, amigos, corporaciones nacionales de alta tecnología. Ejemplo, la empresa Sukhoi. ¿Qué produce la empresa Sukhoi? A ver, alguien que haya leído o revisado algo. Los grandes aviones Sukhoi, ¿no? Grandes casas de intercepción, de tecnología avanzada, de quinta generación, propiedad del gobierno, no es de la corporación privada. La otra corporación que tienen los rusos es Gazprom, un gigante del gas a nivel mundial. Es la empresa más grande que existe en el mundo en la explotación y distribución de recursos del gas. Le vende casi a todos los países de Europa. En la actualidad en menor cantidad, pero sigue vendiéndole a los países del mundo. La misma situación lo tiene, amigos, China. China es famoso porque el Estado chino no solamente participa, sino exige, apoya, invierte junto con el privado. Economía mixta. Las corporaciones privadas se desarrollan, las corporaciones estatales también se desarrollan y hacen a veces proyectos conjuntos, como es el caso de Huawei. Cuando los norteamericanos revisaron las finanzas, la estructura de la corporación Huawei, que lideraba y estaba ya a punto de ser la primera empresa en comercio de móviles, detectaron que las inversiones eran estatales, que el gobierno chino era dueño de la empresa Huawei. Entonces, ¿dónde está, amigo, ese argumento de los fujimoristas que dice que el Estado no puede participar en el desarrollo de empresas, amigo? Ya te estamos dando los ejemplos. Y esa situación que vivimos aquí, y en el Perú hemos sido derrotados por la derecha corrupta, vendepatria yanqui, dirigida por esta DINA asesina, también lo viven los mexicanos. Pero en caso de México sí hay un hombre valiente, AMLO, Manuel López Obrador. La ultraderecha le exigía, le pedía que venda Pemex. Vende Pemex, véndela al privado. El presidente AMLO, ¿cedió o no ha cedido? No ha cedido, señores. Lejos de ello, ha desarrollado la refinería más grande que ha tenido México y en la actualidad está exportando gasolina. Palma, compañeros, para esas medidas que ha hecho el presidente AMLO, Manuel López Obrador. No ha vendido Pemex, sino hoy está cosechando, amigos, el triunfo. Y él mismo lo dice en las mañaneras. Yo le he escuchado al mismo presidente. ¿Qué dice el presidente AMLO? Esta derecha corrupta, déjame desarrollar para luego darte la pregunta, ¿no? Esta derecha corrupta, neoliberal, todo lo quiere vender, pero estos recursos hay que valorarlos, ¿no? Hay que valorarlos. Y entonces, amigos, a la pregunta del señor que dice, ¿qué tiene que ver la Constitución del Perú con este proceso de integración al BRIC? Mucho. Para que tú seas BRIC, tienes que desarrollar o fomentar la industria, ¿no? La industria. El Estado no solamente tiene que participar, el Estado tiene que liderar, fomentar la industria, ¿no? O sea que estar adelante incluso en el privado, adelante de la corporación, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo por decir, para luego darle la pregunta a la señora y explicarle detalladamente, si es posible con manzanita para que se vaya contenta de aquí, es lo siguiente, ¿no? He visto el caso de TCL, corporación china que se compró a la Philips, que es europea. TCL, corporación china que se compró a industrias europeas. ¿Qué decía el gerente? Está adelante el gerente de la corporación privada TCL, pero mensualmente se reúne con un miembro del partido chino, el Partido Comunista Chino. ¿Y qué le dice el miembro del partido? Le exige mayores metas.
tienes que exportar más, tienes que producir más, tienes que seguir desarrollando. ¿Y qué más le da? No solamente le exige, le dice ¿qué te falta para que esta corporación que está en China siga desarrollando? La corporación le pide financiamiento, el Estado chino le da financiamiento. Le pide más terreno, el Estado le apoya y fomenta la industria. Entonces incluso quien está más interesado en desarrollar la industria es el Partido Comunista Chino que la misma corporación. Ellos son muy exigentes. Y ahí donde nosotros escuchamos el término dumping. La señora debe saber que quiere participar. ¿Qué es el dumping? A ver, ¿qué es el dumping? Es cuando el gobierno utiliza recursos para que esa corporación sea más competitiva. Cosa que cuando ese producto chino llega al mundo, ¿podrá competir con ellos? No hay manera. ¿Por qué tan bonito y tan barato? Ah, están utilizando dumping. El Partido Comunista está fomentando la industria de su país. Y cuando Gamarra se enfrentó a China, el producto chino le lo revolcó, ¿no? Porque ellos tienen precios demasiado bajos, demasiado competitivos. ¿Acaso será magia de la corporación o política de Estado? Esa es la política del Estado comunista chino, que viene desarrollando la industria a nivel local e internacional. Entonces, por ello, pues, los planes quinquenales que tienen el país China, ¿no? China tiene los planes quinquenales. Algunos que dicen, China, país capitalista. Yo le pregunto, ¿el capitalismo se basa en planes quinquenales? ¿No? Tremendo error. Bien, vamos a escuchar una pregunta, a ver a la señora, a ver, ¿cuál es su pregunta? Ah, no, está un poquito mareadita, dice. El Estado no sabe administrar, dice. Ah, el Estado no sabe administrar, ¿ves? Yo por eso le dije al inicio, vamos a explicarle otra vez. Que el Estado no sabe administrar y no debe participar en la industria, ese es el legado del nefasto fujimorismo. Palma, compañeros, porque hemos identificado dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Eso, amigos, tenemos que discutirlo ya en debates filosóficos. En debates filosóficos. Porque el fujimorismo ya tiene una corriente establecida. Oye, peruano, no vayas a desarrollar la minería, no vayas a extraer tus recursos. ¿Por qué? Porque el peruano no sabe, el peruano no puede, el peruano no debe. Entonces, ¿qué tiene que hacer el peruano? Política neoliberal. Véndele al canadiense, véndele al americano, véndele al francés. ¿Por qué? Porque el peruano es incapaz. Entonces, compañeros, yo al inicio dije, ¿no? Cuando esta corriente fujimorista te repite tantas veces, el mismo poblador viene y defiende eso, amigos. El mismo poblador viene a defender esa burrada. ¿Qué dice? No debemos desarrollar industria. Tenemos que seguir siendo subdesarrollados. Tremendos traidores. A ver, a saludo ya para los traidores, y eso hemos explicado con manzanitas, señor, ¿no? Esa ideología, amigo, es ideología de los traidores, ¿no? ¿Qué tiene que ser un verdadero peruano? Seguir el desarrollo de nuestros antepasados. Y la pregunta es simple: ¿por qué se dice que el peruano no puede fundir la plata? ¿Por qué se dice que el peruano no puede fundir, amigo, el oro? Y si hacemos un poquito de historia, amigos, y vamos a revisar el desarrollo de las culturas preincas, ¿qué desarrollaron, amigos, las culturas preincas? ¿No tenían alhajas, amigos, de minerales, de materiales, de cobre, de hierro, de plata? Amigos, repito, las culturas preincas, antes del Tahuantinsuyo, ya se fundía aquí en el país, ¿no? Se fundían los minerales y se hacían joyas, alhajas. Entonces, ¿esa mentira de dónde viene? ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad tenemos gas, tenemos ingenieros, tenemos dinero, y los preincas sí lo hacían y nosotros no podemos hacerlo. Amigos, eso es una tremenda falacia. Es una falsedad que el peruano tiene que combatir. Y cada que escuchamos así fujimoristas como los que han venido diciendo no, que el peruano no haga nada de industria, falso, señores. El bloque de los BRIC, cada uno de ellos desarrolla industria. Es más, ¿cuál es el último objetivo del plan quinquenal de Xi Jinping, presidente chino? Que China tiene que liderar la tecnología a nivel global para el 2025. Plan quinquenal, Xi Jinping. Imagínense, a mí esa ambición del gobierno.
Aquí estamos esperando que el Grupo Gloria desarrolle, que el Grupo Romero a ver cuándo va a ser el avión. Amigo, va a pasar 1000 años, no va a haber nada. La China, ¿no? la India llegó a la luna. También. Los indios amigos, ya tienen, amigos, una plataforma para conquistar el espacio, han desarrollado cohetes, han mandado sondas, tienen satélites, ¿no? Entonces estos países, amigos, no están esperando pues a las vacas sagradas de estos grupos de poder que desarrollen industria, porque a estos grupos de poder neoliberales lo que les interesa es dedicarse a la especulación, finanzas y llenarse los bolsillos. Entonces es responsabilidad del gobierno y del pueblo exigir el desarrollo industrial. Ahora, ¿por qué ello? Simple. Todos los países desarrollados son aquellos que han apostado por la industrialización. Y aquellos países que se han quedado en el subdesarrollo son aquellos que han dejado de lado el proceso de industrialización, ¿no? Entonces con esta señora no se escucha absolutamente nada. Entonces, para que el peruano salga de este letargo, tiene que cambiarse esa constitución dejado, ¿no?, por este fujimorista corrupto. Está dentro de los 10 corruptos más grandes del mundo. Y hay que combatir, amigo, esa filosofía. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? Que el peruano sí es capaz. Sí es capaz. ¿Por qué? Porque ya lo demostró, amigo. Ya lo demostró las culturas preincas, que en el Perú se fundía el cobre, se fundía el oro, se fundía la plata. Ellos nos han demostrado. Vamos a los museos, puro oro, puro cobre. ¿Por qué no dice que acá en Perú somos incapaces? Amigo, simplemente es un engaño. Te aturden tanto que el mismo peruano defiende esa burrada, ¿no? Entonces eso puede que estar bastante claro. Bien, amigos, para dar luego, a ver, una intervención acá de... A ver, compañero. Palmas, lo máximo. Mira, mayormente somos 3, 4 oradores, ¿no?, que hacemos las exposiciones todos los días, pero en este caso Chejo, el internacionalista, así nomás no viene, ¿ya? Así nomás no viene. Yo creo que hay que sacarle el jugo a su conocimiento internacional. Entonces, para ello, ya pido a los hermanos que en el momento que él les diga pregunten, ¿ya? Hora de las preguntas, ¿te parece? Ya. Tengo este libro, a los que quieran, justamente estuviste hablando de Putin, para conocer un poquito más su personalidad, sus estrategias, sus objetivos. Este libro te va a ilustrar bastante, ¿ya? Dani, a ver si pasa por ahí a los que quieran, ¿ya? Creo que hay 1 o 2 nomás, ¿ya? Ahora, a ver, primero palmas para el internacionalista Chejo. Ya, ahora, momento de las preguntas. A ver, ¿por dónde empezamos? Acá, el profe, ven. A ver, bueno, explicó muy interesante su desarrollo. Ya mencionó que Argentina, ¿no?, por sus recursos, ha ingresado al BRICS. Entonces yo pregunto, el Perú, que tiene más recursos, tanto minerales, agricultura, por su propia historia, ¿por qué no puede ingresar al BRICS? Bien, muy bien la pregunta, interesante. Amigos, los países que ingresan al BRICS, primero ingresan enviando una solicitud, ¿no? Ejemplo, Argentina con Alberto Fernández solicitó a estos países de BRICS ser parte de ellos. Igual lo ha hecho Egipto, solicito. Ahora, ¿qué presidente y cuál es su línea ideológica de esta señora? Ella empezó con la izquierda, defendiendo intereses de la izquierda supuestamente. Pero en la actualidad, ¿a quién responde esta señora que dirige el Perú? No nos olvidemos que quien fue la primera en reconocerla fue Lisa Kena, embajadora de los Estados Unidos. Y cuando se ocurrió la masacre de los más de 70 peruanos, fue la primera en respaldar el acto de la policía, la señora Lisa Kena, ¿no? Y también la OEA. Lejos de criticarla, la respaldaron, dijeron, muy bien lo que han hecho, son firmes, qué bueno. Y le dieron un bono, dinero, para que vaya a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces no nos olvidemos que el Perú en la actualidad se encuentra en las manos de los Estados Unidos, con su alfil, con su títere, esta señora traidora, ¿no? Para que sea parte de ese bloque, ella debió de traicionar todos sus principios, todo lo que planteaba, todo lo que defendía, porque el plan de gobierno cuando estaba en elección, si tú revisas el plan de gobierno, dice antiimperialista, renegociación de los contratos, industrialización. Ese es su plan de gobierno con que ella entró.
pero al traicionar se ha vuelto, pues, amiga, pro-yanqui, pro-norteamericana. La vez pasada aquí denuncié el ingreso de 1000 tropas norteamericanas al territorio peruano que todavía siguen acá. Señores, ¿qué están esperando las organizaciones sociales? ¿No? Los partidos políticos que se dicen que defienden a los peruanos. ¿Qué hacen 1000 tropas yanquis armados aquí en el territorio peruano? ¿Lo queremos esos señores? Para nada, que lo rechazamos, que hacen que no los queremos. No queremos yanquis en suelos peruanos. Esto sirve, cuando estas tropas entran, dirigen pues desde ahí la política interna, la política nacional. Es por eso que yo digo, mientras que están estas tropas norteamericanas que ha ingresado el gobierno de esta señora traidora, el Perú está en las manos de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se lleva Estados Unidos con los BRIC? Enemigos. No se pueden ni ver. No se pueden ni ver porque ellos pertenecen al G7. El BRIC es el otro bloque rebelde que ha demostrado desarrollo económico a punta de punche, esfuerzo, y están exigiendo pues una participación. Palmas para el grupo de los BRIC, compañeros. Un grupo valiente, dirigido por Vladimir Putin, Xi Jinping, ¿no? Modri, hombres muy valientes. El presidente de Brasil, Alberto Fernández. Entonces este grupo, amigos, va a seguir creciendo. Ahora, económicamente, el Perú tiene un principal socio comercial. El Perú ya tiene un primer socio comercial y todo país lo tiene. Pregunto, ¿quién es el primer socio comercial del Perú? Comercial, no político, nada. Comercial. Es China. Y China no es del G7, es del BRIC. Entonces, pues, amigo, es contra natura que el gobierno peruano apoya al G7 cuando el comercio dice que tiene que apoyar al BRIC. Confundida. No es normal, no es natural. No debe pasar así. Porque si tú mañana eres presidente vas a preguntar ¿quién es nuestro primer socio económico, comercial? Señor, es China. Allá, bueno, entonces vamos a trabajar con ellos. Pero no. Y eso fue, amigo, uno de los errores que yo le critiqué a Pedro Castillo. Desde acá siempre le pedíamos, vaya a viajar a China. Porque China es el que te vende y es el que te compra. Te compra tu fruta, te compra tu mineral y nos da muchos productos. Entonces eso fue un error. ¿A dónde se fue a viajar? Estados Unidos, entonces no sé para qué. No sé para qué. ¿Con qué orden vino? No compres uria a Rusia porque los rusos son malos y yo soy el bueno. Nos fregó, ¿no? Entonces, un político tiene que primero analizar la realidad. Y la realidad no se debate. Acá salió un pro-yanqui como la señora a insultarme. ¿Qué me vas a insultar? Eso ya está, pues, amigo. Esas cifras son cifras abiertas al mundo. A cualquier persona puede revisar. Primer socio comercial del Perú, China. Pero no dice China. Dirigido por el Partido Comunista China, liderado por Xi Jinping. Xi Jinping. Ahora, ¿qué va a hacer? Algunos les gustan, no les gustan. Es por eso cuando Milei dice, yo no puedo comerciar con los comunistas, no puedo comerciar, él está, pues, amigos, hablando un absurdo. ¿Por qué? Porque los chinos necesitan granos, alimentos. Son más de 1.400 millones de bocas que comen. Y ahora le preguntan, entonces, ¿con quién vas a comerciar? Con Estados Unidos, que también exporta granos, ¿no? O sea que vamos a su nivel de análisis tan pobre, tan triste este señor, que le quiere vender granos a otro exportador de granos. Harán trueque ahí, ¿no? Yo le doy el trigo, él me da su trigo, ¿y qué van a hacer ahí? Absurdo, burrada completamente. Entonces los argentinos que hoy están analizando ya se dan cuenta que este señor es de la ultraderecha, seguidor de Macri, que hundió y llegó a la inflación tan galopante que tiene Argentina, ¿no? Entonces el Perú tiene que liberarse. Primero tiene que liberarse de estos yugos, ¿no? La primera medida, traer tropas yanquis al Perú. No lo queremos. Ya hace tiempo que hubo una campaña, fuera yanquis del Perú. Vamos a cantarle, compañeros. Fuera yanquis del Perú, fuera yanquis del Perú, fuera yanquis del Perú. Palmas, compañeros, para esa lucha, porque estas organizaciones que están dormidas, hay que por las redes, que estamos esperando. La vez pasada con los compañeros Leonardo de Alfa y Omega, hemos hecho hace ya 7 años grandes marchas a la embajada exigiendo que se vayan. ¿Qué hacen acá? ¿Para qué vienen? Ellos vienen, no, vamos a luchar para contrarrestar a la droga, ¿no? La DEA, ¿no? Con ese cuento se fueron a Afganistán,
Los musulmanes, ¿no?, seguidores del Corán, prohíben la producción y comercialización de droga. Pero cuando llegó la DEA a Afganistán, se convirtió en el primer país exportador de opio en el mundo, ¿no? O sea que, bien raro, ¿no? Los musulmanes, por temas religiosos, no permiten el comercio de la droga. Pero cuando llegó la DEA a combatir, se convirtió en el primer exportador de opio. Situaciones que está pasando, pues, amigo, a nivel global. Bien, como le dije, vamos a informar algunos puntos que está ocurriendo en el mundo entero. El otro ha sido la cumbre de la OTAN. Ya más o menos va a ser ya casi un mes que se desarrolló la cumbre de la OTAN. ¿Qué es la OTAN, amigo? Supuestamente es el ejército más grande del mundo, con la capacidad para doblegar a cualquier país que ose meterse con ellos, ¿no? Que ose meterse con ellos. La OTAN está, amigo, unido, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, todos los países que están en Europa, ¿no? Es considerado el ejército más grande del mundo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo financia? El mismo de siempre, Estados Unidos. Es por eso cuando ellos intervienen en Libia a asesinar al presidente libio, van en nombre de la OTAN. ¿Quién se va a meter con ellos? Pandilleros matones. Haciendo uso de sus recursos tecnológicos, militares, doblegan, someten a cualquiera que ose criticarlos. La OTAN. ¿Y cuál fue la promesa que le hicieron al actor Zelensky, presidente de Ucrania? Que en esta cumbre probablemente Ucrania forme parte de la OTAN, contradiciendo así a la voluntad de Putin. Porque la guerra empezó porque Estados Unidos quería integrar en la OTAN a Ucrania y los rusos estuvieron completamente en contra. No debía Ucrania ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque en la Guerra Fría había dos bloques militares. Uno era la OTAN y su contraparte, ¿qué era? Pacto de Varsovia, otro bloque militar gigantesco, ¿no? Pacto de Varsovia. Entre estos colosos se iban a desatar la tercera guerra mundial si es que lo hubiera. Ahora, los pactos de Varsovia no eran cualquier países, ¿ah? En ese tiempo Ucrania era la segunda potencia mundial en desarrollo atómico, nuclear, con armas nucleares. La segunda potencia mundial, ¿no? Que era parte del Pacto de Varsovia. Entonces esta confrontación entre estos dos gigantes, ya cuando cayó el muro de Berlín, ¿qué dijeron los rusos? Bueno, vamos a hacer las paces, ya no tiene sentido tener a este bloque militar tan poderoso, y vamos a desintegrar el Pacto de Varsovia. Por consiguiente, ustedes norteamericanos también desintegren la OTAN, porque la contraparte de la OTAN era parte del Pacto de Varsovia. Y si ya no había Pacto de Varsovia, no tiene por qué existir la OTAN, por ningún motivo. Entonces eso fue el acuerdo, eso fue la promesa, ese fue el gesto político que le hicieron los rusos, un gesto de paz. Pero ¿qué hicieron los Estados Unidos con miembros de la OTAN? En vez de retroceder, en vez de ir desintegrando esa organización que ya no tiene sentido, empezaron a bien ampliar, ¿no? Empezaron a ampliar. Letonia, Lituania, Rumania, Polonia ya son parte de la OTAN. Sigue creciendo. En una política descarada, quiere que llegue la OTAN hasta la frontera de Rusia. ¿Eso debería permitirlo Vladimir Putin? Amigo, y eso es una ofensa, pues, ¿no? O sea que la promesa fue que lo desintegre, pero no, descaradamente quiere que llegue hasta Ucrania, ¿no? Entonces ahí se desata esta situación que vemos hoy día. Pero ¿qué te dice la prensa basura, la prensa occidental? Rusia es un país invasor, Rusia es un país agresor, Rusia empezó todo esto, Rusia está invadiendo. No, señores, es la OTAN quien ha estado avanzando y descaradamente queriendo llegar a las fronteras rusas. ¿Y qué hace la OTAN? Despliega armas nucleares y quería tenerlo justo en las puertas de Rusia, todo el arsenal. Entonces es una situación que el presidente Vladimir Putin no ha permitido y no va a permitir. Entonces, para junio estaba, pues, amigos, se hizo gran propaganda que un contraataque ucraniano iba a hacer que los rusos dejen Ucrania y encima los ucranianos iban a marchar hasta Moscú, según ellos.
Y para que pase ello, Estados Unidos ha destinado, amigo, gran cantidad de recursos económicos. Alemania ha mandado a sus tanques Leopard, lo mejorcito. Ya, vamos a ir, resumir ese punto nomás, ¿no? Bien, entonces en conclusión, para no tener problemas con YouTube, Putin se ha confrontado contra los 30 y ha prevalecido. En la actualidad, Rusia sigue controlando el 20% del territorio ucraniano, que es la zona del Donbass pro-ruso, ¿no? En otras palabras, 1 contra 30, el 1 le sacó la mura a los 30 y ha prevalecido, señores. Palma, compañero, de esa valentía, ¿no? Para cerrar con el tema de Ucrania y entrar un poquito al tema de Níger, ¿no? Hay otra situación también respecto a Níger. Bien, a ver un corte ahí con el compañero Leonardo. Ya, hermano, a ver, si te ha gustado la exposición de aquí del hermano Chejo, el internacionalista pide fuerte palma. Ya, ahora va a hablar de Níger. Es algo que yo no desconozco mucho, ¿ya? ¿Qué les parece ese temita Níger? Para conocer, les pido por favor, algunas cosas, pregunte. Ya él es un internacionalista, es profesional, tiene 4 profesiones, ¿no? Es educación, ingeniería y otro más, no me acuerdo. Bueno, en fin, tiene 3 profesiones. Hermano, vamos a pasar, ¿te parece, de forma voluntaria, para un apoyo voluntario? Pasa, Carlito, pasa. Pero no pongas mala cara, pues si no, no te van a dar nada. Ríete, pues. Te pone a mal, pues, haciendo... Nadie te va a querer dar nada. Ya, bien, mientras los amigos apoyan voluntariamente, ya se alistan. Níger, hermano, si no has apoyado no te hagas problemas, quédate, esa también es una forma de apoyar, quédate. El tema Níger. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya, listo, ahora sí, va pasando, y ya, bueno, lo dejamos con el hermano Chejo. Bien, agradecer la colaboración, pues, compañero, porque aquí vemos que tenemos batería, tenemos el motor, una serie de gastos logísticos, ¿no? Logísticos que es más que nada para mantener el espacio, que es importante, porque son pocos los espacios donde uno puede dirigirse a la población, si no vas a tener que ver los canales de siempre que te repiten la misma historia, entonces hay que defender otros espacios, ¿no? Colaborando de alguna manera. A ver, vamos a tocar el tema de Níger, luego la muerte de Prigozhin, y finalmente las bombas de racimo. A ver, respecto a Níger, ha sucedido una situación de independencia prácticamente en Níger. Debemos entender que prácticamente casi la mitad de los países de África son de habla francesa, ¿no? Hablan francés. ¿Por qué? Porque así como en España colonizaron a toda Sudamérica, los franceses han colonizado casi a todos los países del África. Y ellos han sometido, dirigido las políticas internas de los africanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de este sometimiento francés? Que el África es el continente más pobre del mundo, ¿no? Han empobrecido esos países, ¿no? Donde el hambre es extremo, las enfermedades, y las políticas lo mandan desde Francia, desde París, dirigido por Macron en la actualidad. Entonces los franceses no son nada santos, siguen siendo colonialistas, siguen teniendo colonias de facto, supuestamente países libres, pero en la práctica los franceses lo controlan, lo dominan, dirigen las armadas, llevan ahí su fuerza expedicionaria internacional, así como ha llegado a Perú la fuerza norteamericana, 1000 tropas, allá llega también las fuerzas francesas a controlar a esos países. Entonces, en esta situación de la crisis energética, donde los países de la OTAN deciden no comprarle más gas a Rusia para sancionar, para que Rusia sufra y desaparezca, ellos han tenido que recurrir a Níger y comprar a precio de regalo el uranio, ¿no? Porque Francia es el país que tiene la industria de obtención de electricidad más grande del mundo en recursos nucleares. El 90% de la electricidad que tiene Francia viene de reactores nucleares, ¿ya? Único en el mundo. En caso de Alemania, ellos generan la corriente por el gas. En caso de Estados Unidos es muy diverso, Rusia también. En caso del Perú son las hidroeléctricas, recursos del agua. En caso de los franceses, como ellos no tienen caídas de agua, utilizan
energía nuclear, reactores nucleares, producción eléctrica. Entonces ellos necesitan gran cantidad de uranio. Y ese uranio ellos solo obtienen de Níger. Entonces, ¿qué ha pasado con la población níger? Sumida en la pobreza, en el hambre, en la desesperación, se cansaron y han reclamado por qué los franceses no pagan lo que debe ser por el uranio, se lo llevan prácticamente a precio de regalo. Y la junta militar se ha levantado y ha proclamado la independencia de Nigeria. Palma, compañero, para ese hermano país africano que está luchando una vez más por su independencia. Entonces los franceses, con el apoyo de Burkina Faso y otras naciones leales a Francia, han amenazado en entrar en guerra con Nigeria para someterlos. Amigos, desde acá, desde la Cancillería peruana, ya tiene que darse una declaración en apoyo a Nigeria, porque nosotros los peruanos, igual que los nigerianos, hemos sido colonias de aquí de los españoles, ellos de los franceses. Pero ¿qué hace esta señora? Silencio absoluto, ¿no? Apoya así discretamente a esta situación. Los nigerianos, lejos de amedrentarse, le han dicho que vengan, quieren combate, vamos a entrar en combate, y la junta militar con países aliados están esperando que los franceses entren ahí en batalla para darles guerra. Y están enarbolando la bandera de Rusia en Nigeria, porque el grupo Wagner ya está desplegado en Nigeria para contrarrestar a este sometimiento francés, ¿no? Entonces la marcha que vemos en Nigeria, que sale en la televisión, en las noticias, ellos salen con la bandera rusa y con la bandera nigeriana. ¿Por qué? Porque los rusos, lejos de apoyar, así como esta presidenta, y siempre estar calladita frente a los abusos, que no se meten nada, los rusos no están de acuerdo que Francia siga controlando a Nigeria. Y los rusos nunca van a estar del lado de los franceses, sino de los nigerianos. Y los rusos tienen una fuerza muy poderosa, el grupo Wagner, ¿ya? El grupo Wagner, una fuerza, un contingente militar, amigo, de primer nivel, que también ha pasado por una situación terrible, una noticia terrible, ¿no? En el mundo, los rusos ya no son tan inocentes, se están utilizando a las milicias privadas, igual que lo hacen los Estados Unidos. Los Estados Unidos utilizaban al grupo Mossad para hacer sus invasiones, su despliegue militar. Los rusos ya se cansaron de que los norteamericanos hagan lo que quieran y han creado el grupo Wagner, ¿no? El grupo Wagner es un pequeño grupo militares que dan soporte a ciertas naciones independientes, ¿no? Por decir, cuando Estados Unidos quiso derrocar a Nicolás Maduro y poner al títere Guaidó, ¿qué hizo? El grupo Wagner se desplegó y le dio seguridad. No va a entrar el títere. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Maduro no es un líder muy carismático, no tiene mucho apoyo, ha pasado de alguna manera por un proceso electoral, pero Guaidó, sin pasar por un proceso electoral, lo declararon presidente. Así ha habido. Él es presidente, ya tienes un presidente, se acabó. Tremenda burla. Te guste o no, mínimamente tiene que pasar conmigo por un proceso electoral, ¿no? Es como acá la señora, utilizando las argucias legales, presidenta. ¿Alguien votó por ella? ¿Alguien la quiere? ¿Qué hace ahí esta señora, no? Asesinando gente. Entonces, amigo, la derecha utiliza esas argucias legales para poder prevalecer sus caprichos, ¿no? No le gustó Pedro, ya, no vas a ser presidente. Veremos, pero no vas a ser. Y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, de aquí incluso se hablaba, ¿no? ¿Por qué Pedro, en vez de estar visitando Estados Unidos, hubiera ido a Rusia, hubiera tirado los Wagner, se hubiera rodeado ahí? Carajo, ¿quién se va a meter con él? Ni le iban a mover un centímetro. Por si acaso, el grupo Wagner defiende y apoya al presidente Erdogan de Turquía, al presidente de Siria, ¿no? Bashar al-Assad, incluso al mismo Maduro. Entonces ahí tuvo ciertos errores, pues, ciertos errores. Si Pedro Castillo no partió de la derecha, partió de la izquierda, no te puedes ir a pedir ayuda a Estados Unidos, porque ellos son de la ultraderecha, ellos son neoliberales. Cometió un error ahí, él debió irse a China, a Rusia, a Cuba, que no métese ahí. Ahí va a tener, pues, amigo, respaldo verdadero. Entonces la lucha del pueblo nigeriano es justa, es legal, porque ellos están exigiendo que los franceses de una vez desocupen el territorio nigeriano. Y desde acá todo el apoyo a la lucha, amigos, del pueblo nigeriano, que está, pues, enfrentándose a esta potencia en declive, Francia, ¿no? Potencia en declive, ¿no? ¿Cuál fue la promesa?
que al no comprarle recursos a los rusos, le iban a doblegar a Putin, iba a pedir perdón, iba a caer en quiebra y ellos iban a salir victoriosos. Falso, la realidad es otra. Rusia siempre ha estado en el 7º, 9º lugar en PBI mundial. ¿Quién era la locomotora de Europa? La locomotora de Europa, de la Unión Europea. Rusia no está en la Unión Europea. Entre Francia, Alemania e Inglaterra, ¿quién era el país donde la industria florecía? Alemania, llamada el campeón de las exportaciones y la locomotora de Europa. Porque Alemania, amigos, producía tanto recursos y exportaba tanto que mantenía a los demás países, mantenía Italia, mantenía España, les prestaba y les prestaba, y estos países nunca salían a flote. Los alemanes demostraron con su técnica, con su tecnología, el desarrollo industrial, pero le faltó un factor. Alemania recibía el gas más barato que venía de Rusia, un precio mucho más bajo que el mercado. Entonces, si tú sumas el cerebro innovador del alemán con gas y petróleo barato, tienes un recurso competitivo. Pero cuando se fue Angela Merkel y entró el presidente actual, ¿qué ha ocurrido? Se sometió a los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué le dijeron lo primero? Deja de comprar gas a Rusia, ya no le compres. Cómprame a mí, pero 40% más caro. ¿Y qué hizo el presidente alemán? Aceptó Olaf Scholz. Aceptó. Entonces los alemanes ya no compran gas a Rusia, sino compran a Estados Unidos. Cometieron el atentado, le reventaron los oleoductos que estaban por el mar Báltico, los Nord Stream 1, Nord Stream 2, y Alemania se quedó sometida a Estados Unidos. ¿Cuál es la triste realidad? Que Alemania, que estaba, amigos, en el 5º lugar como potencia económica mundial, ha pasado a un puesto más atrás y ha entrado en recesión. Y en ese 5º lugar ha entrado Rusia. ¿Qué quiere decir? Que lejos de la promesa, los rusos han desarrollado más, se han acomodado más, han avanzado. Entonces Rusia está en el 5º lugar dentro de las economías grandes, desde el 7º ha bajado y los alemanes han retrocedido, ¿no? Eso le pasa, pues, amigo, cuando un presidente, un líder, lejos de servir a su pueblo, las políticas nacionales, el desarrollo nacional, se dedica a servir los intereses extranjeros, ¿no? Extranjeros. Cuando estaba Merkel, Alemania era una superpotencia, ejemplo a seguir. Con Olaf Scholz, recesión. 3 semestres sin desarrollo, recesión. Alemania, recesión. Ahora, ¿quién va a salvar a la Unión Europea? Porque Inglaterra ya no está, ¿no? Han entrado en un proceso de crisis, de declive, ¿no? De declive. Bien, ya la batería creo que nos está abandonando. Solamente para terminar, quería un poquito informar sobre las bombas de racimo. Va a cambiar. Está bueno el tema. Toda la noche. La batería. ¿Ha cambiado de batería? Ya está bien. No. Bien, creo que ya lo cambió la batería ya. Bien, vamos a continuar. Entonces, amigos, el proceso de industria es muy interesante. Nosotros vemos cómo en el mercado llegan productos de Alemania, compiten con los productos norteamericanos, ahora compiten con los productos coreanos, chinos, y eso obedece, pues, amigo, a muchos factores, ¿no? En el mundo se cree que Estados Unidos lidera la tecnología. En el parque automotor, amigos, y en calidad, siempre el producto alemán ha estado sobre el producto americano. Compres lo que compres. Si tú compras un auto alemán y un auto americano, siempre el auto alemán va a tener mayor calidad, mayor duración, mayor tecnología, ¿no?, que los norteamericanos. Entonces eso es un mito, que Estados Unidos dirige o lidera la tecnología mundial, ¿no? Los alemanes han demostrado ser muy competitivos. Pero en el momento que Alemania agachó la cabeza, se sometió a Estados Unidos, le compró su gas caro, perdió competitividad. Y ahora Biden ha dado la ley, ¿no?, la ley para reactivar la industria nacional, en el cual invita a las corporaciones europeas que vayan a territorio norteamericano, ¿no?
el proceso de desindustrialización de la Unión Europea. El mismo aliado, se supone que Estados Unidos defiende Europa, pero no, lejos de ello, esa ley que ha dictado Biden hace que las corporaciones europeas se vayan a Norteamérica, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos está desesperado para competir con China, porque las mismas corporaciones americanas están en China y no quieren regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces Donald Trump hizo todo lo posible para que estas corporaciones retornen. Ellos dijeron, no hay manera de regresar porque las condiciones en China son superiores. Palmas, compañeros, para ese desarrollo de Xi Jinping, presidente comunista chino, ¿no? Pues no se declara comunista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene China respecto a Estados Unidos? ¿Por qué China ventaja en la actualidad en albergar mayor cantidad de industrias? Es porque China es el primer exportador y productor de tierras raras. A ver, anótalo ahí, tierras raras. Todos los equipos de alta tecnología, como los imanes de neodimio que usan los reactores eólicos o la creación de pantallas de alta tecnología de los smartphones, utilizan las tierras raras. Y los chinos hace tiempo han estado explotando este recurso. Si vas a la tabla periódica hay una lista que dice tierras raras, ya, toda esa lista lo tienen los chinos. Y controlan, al controlar el 90%, tiene casi el monopolio de las tierras raras. Entonces, una empresa como Apple, que desarrolla alta tecnología, no va a encontrar tierras raras en Estados Unidos, no hay. No han desarrollado, no pueden explotar, no tienen la técnica. ¿Qué han dicho los chinos? Las tierras raras ya no los vamos a exportar. Aquellas empresas tecnológicas que quieran seguir produciendo, vengan acá a China, vengan acá, den trabajo, nosotros les vamos a piratear y copiar toda tu tecnología, porque los chinos son expertos haciendo ingeniería inversa, ¿no? Entonces de esa manera los norteamericanos no pueden competir en el desarrollo industrial porque los chinos son dueños de las tierras raras, ¿no? ¿Qué tal suerte los chinos? No tanto suerte, sino que el proceso de industrialización que tiene China ha hecho que desde los 70 ya vengan conociendo este proceso de explotación de las tierras raras, ¿no? Entonces los Estados Unidos en ese campo no pueden competir con ellos. El otro punto, amigos, es sobre el desarrollo de los circuitos integrados, de los microchips. Esa tecnología no la tiene tampoco Estados Unidos. Los chinos están intentando desarrollar. La tecnología más avanzada lo tiene Taiwán, TSM, desarrollo de los microchips con nanotecnología, lo más avanzado del mundo. Es por ello que hay una tremenda atención respecto a Taiwán. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos envía armamento a Taiwán para que Taiwán se alinee con los Estados Unidos, que en la actualidad está alineado, y los chinos han declarado que tarde o temprano Taiwán va a regresar a la China. ¿No? Va a regresar a la China. ¿Por qué? Porque históricamente Taiwán siempre fue de China, ¿no? Siempre fue de China. Que el hecho que los nacionalistas, alejándose, corridos por Mao Zedong, se hayan refugiado a la isla, eso no quiere decir que es un país diferente. Es el mismo país que históricamente ha sido parte de China. Entonces China se plantea que Taiwán regrese otra vez al territorio chino. Ahora, ¿será posible eso? ¿Se hará realidad la situación? Un poquito complejo, pero había 3 territorios que estaban fuera de China: Hong Kong, Macao y Taiwán. Macao ya regresó a China. Hong Kong también ya políticamente ya está dentro del bloque de China. Falta solamente Taiwán, nada más. Y para ello los chinos han desarrollado la marina más grande, una de las más grandes del mundo. Si contamos la cantidad de unidades de barcos de guerra, los chinos los superan a los norteamericanos. En unidades de barcos de guerra, ya los superan. En unidades de efectivos militares también, más de 1 millón de tropas chinas, versus a 300.000 tropas norteamericanas, ¿no? O sea que en cantidad los chinos ya tienen supremacía. Ahora decían, bueno, los chinos tendrán cantidad y cantidad, pero no tienen los armamentos que tienen los Estados Unidos, como decir los portaaviones. Pero China ya aprendió a construir portaaviones, ya ha botado ya 2 portaaviones al mar y se va por media docena de portaaviones en construcción, ¿no? O sea que China ya no es para que se burlen, ¿ah? Porque antiguamente, no, los chinitos no pueden enfrentarse, ¿no? Los chinos
ya han desarrollado tecnología muy avanzada. Dentro de ello está el misil llamado el asesino de portaaviones, DF-17, misil con tecnología hipersónica. En el campo de los misiles hipersónicos solamente hay dos potencias que ya tienen esos misiles en uso y en servicio. Es el DF-17 hipersónico chino y el misil Kinsal Daga que está manejando los rusos, ¿no? Los rusos. Y Norteamérica está en el tercer puesto. Ellos están haciendo ensayos, pero todavía no les sale. No han todavía alcanzado eso, ¿no? Entonces, a nivel de potencia militar, está ahorita las cosas así en una competición. Se cree que estamos ya en una carrera armamentista, donde están los chinos, los rusos, los norteamericanos y también los indios, ¿no? La India tampoco no es un país subdesarrollado, ¿ah? Tiene mucho, también está con los coreanos del norte, ¿no? Corea del Norte. Bien, entonces toda la situación, amigos, se está dando en el plano geopolítico. A ver, el último punto, amigos, está en el mundo prohibido las bombas de racimo. Ya ha quedado prohibido porque estas bombas arrasan con todo, con civiles, animales, inocentes, soldados, con todo. Entonces, de acuerdo a las Naciones Unidas, ningún país puede utilizar ni desplegar bombas de racimo. Entonces, al inicio de la guerra, los norteamericanos acusaron que los rusos estaban utilizando bombas de racimo. Los rusos desmintieron, dijeron que usaban misiles, no utilizaban bombas de racimo, y la cosa quedó ahí. Pero como los países de la OTAN no ha sido posible que Ucrania expulse a los rusos, el presidente Biden ha aprobado la entrega de bombas de racimo a Ucrania, ¿no? Le está entregando para que estas bombas de racimo, que están completamente prohibidos, lo lance contra el territorio ruso. Quiere decir que Estados Unidos se está pasando sobre las normas, sobre las convenciones, sobre los acuerdos, y que se zurró prácticamente ante todo, y descaradamente dice: vamos a darle bombas de racimo a los ucranianos. Definitivamente, amigos, de acá de unos meses ya Ucrania no da más, va a tener que aceptar su derrota, y una vez más los rusos van a prevalecer, ¿no? Antes que empiece esta situación, yo ya había explicado que en la confrontación que hubo en el territorio de Georgia, donde Estados Unidos apoyaba a Georgia para que choque con Rusia, los rusos se impusieron y expulsaron a los norteamericanos de Georgia. Eso pasó en el 2008. Cuando pasó la situación de los ISIS en Siria, también, ¿no? En Siria lo que ocurrió es que los rusos expulsaron a los norteamericanos de Siria. Y lo que pasó también ahorita en Ucrania, se está repitiendo el mismo patrón. Cada que se encuentran en un país los rusos y los norteamericanos, en Georgia los rusos vencieron, en Siria los rusos vencieron, y en Ucrania ya el triunfo ruso es casi inevitable, ¿no? No se han movido ni un centímetro. Los ucranianos se dan contra la pared porque no pasan por esa línea defensiva. Palmas, compañeros, para esta potencia que le ha hecho el pare al imperio todopoderoso, la OTAN, el ejército más grande, solito contra todos. Bien, compañeros, a ver, si hubiera una última pregunta ahí para concluir. A ver, una pregunta más tiene acá, que le gusta mucho el tema internacional. Ahorita en Japón, las bombas, en los reactores nucleares que en el momento del terremoto que hubo, Estados Unidos ha dado permiso a Japón para que pueda botar al mar. ¿Qué consecuencias va a tener eso en el mar? Claro, muy bien, ¿no? El tema de Fukushima, ¿no? El terremoto que hubo en Japón hizo que la central atómica de Fukushima tenga fugas, agua pesada, ¿no? Lleno de plutonio, con uranio, agua radioactiva. Esta agua mía estaba confinada, pero nadie sabía qué hacer con esa agua contaminada. Pero como dice aquí el compañero, Estados Unidos ya le dio luz verde para que Japón vierta esta agua radioactiva al mar, ¿no? Y esto, pues, amigos, la contaminación se va a ir por el océano, matando muchos recursos,
y tarde o temprano vamos a terminar comiendo algún tipo de alimento radioactivo, situación que nos llena de cáncer, ¿no? Que nos afecta. Pero una vez más Estados Unidos se burla en las convenciones y ha dado luz verde para que el agua pesada, el agua radioactiva, sea expulsado al mar, ¿no? Igual que está pasando con el tema de la bomba de racimo, que es un crimen, amigo, es un crimen. Ningún país puede autorizar esa bomba y ellos libremente han declarado, ¿no? Es por eso que ellos dicen que tenemos un estatus diferente, un estatus superior, ¿no? Pero ya les salieron los BRIC, pues los BRIC ahí, pum, le van a dar, pues amigos, el proceso de desdolarización ha iniciado gracias al liderazgo del señor Vladimir Putin y Xi Jinping liderando los BRIC, ¿no? Y también ahora con Argentina se hace aún más fuerte. Bien, a ver si hubiera alguna otra pregunta, compañeros, sobre el tema. A ver, acá al compañero que le gusta internacional. Buenas noches, gracias por la exposición. Yo quisiera preguntar, ¿en qué medida los chinos en México van a apoyar el desarrollo, ¿no? ¿En qué medida el presidente mexicano va también de repente ser reelegido? ¿Qué posibilidades hay al respecto de eso? Claro, muy bien. A ver, en caso del presidente AMLO tiene una gran aceptación por su población, ¿no? Una gran aceptación. Pero Estados Unidos, ¿de qué le ha acusado? A que el fentanilo, que es una droga que ingresa por México, ¿no? Le ha dicho así. El fentanilo está ingresando por México. Entonces, ¿qué han declarado? Que nos reservamos el derecho de entrar a México para contrarrestar el fentanilo. Una excusa para que Estados Unidos invada México, ¿no? Entonces los norteamericanos siempre se inventan algo nuevo. Ahora es el tema del fentanilo. Entonces el presidente AMLO le ha hecho saber muy claramente que México es soberano, ¿no? Es un país soberano. A diferencia de Felipe Calderón y otros presidentes anteriores que tenía México, hoy en la actualidad tiene un presidente muy digno, muy inteligente, que está atento a todo lo que ocurre en Sudamérica. Él tiene su programa televisado, la mañanera, ¿no? Que temprano él habla de geopolítica internacional. Y dentro de los temas que él ha tocado en sus discursos fue también la defensa de Pedro Castillo desde México, ¿no? La defensa de Pedro Castillo. Él allá en México no se olvidó de Pedro Castillo y lo defendía y declaró que la derecha peruana no lo dejaba gobernar en Perú. Y también desde México ha declarado pues esta señora, una señora prácticamente no grata, ¿no? Golpista le llama, golpista, traidora, ¿no? Entonces el presidente AMLO prácticamente no solamente ve por su pueblo, sino está muy atento y se ha convertido en un líder regional, ¿no? Que está apoyando a los países progresistas. Ahora, ¿qué ha dicho China respecto al fentanilo? Le ha dicho que México no está solo y no va a permitir ningún tipo de intervención norteamericana. Palmas, compañeros, para el apoyo de ellos. Bien, para terminar, compañeros, vive la obra popular, vive el Perú, vive el BRIC. Bien, compañeros, ya, gracias. Debe venir más seguido, pero hermano, ¿no? ¿Les encantó su exposición? Palma. Tiene que venir más seguido, Pecheco, no sé por qué vienes cada 2 meses, ¿no? Mira, el día de este domingo, al próximo domingo, ya coordiné con un economista que nos va a hablar sobre 2 temas fundamentales, ¿ya? Que inclusive lo tocó hace un momento Chejo. El rol del Estado en la economía. El papel del Estado en la economía, 1. Y 2. El capítulo económico de la Constitución del 93. Ya, esos 2 temas son interesantísimos porque eso es un tema de amplio debate. Eso de este domingo al próximo domingo, un economista de Polendas. Bien, nos retiramos. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Ya, hasta mañana. Ayúdenos con la cita, por favor, los que están. Ah, los libros. Hay chuletadas, a ver, han quedado chuletadas de un amigo que está un poquito delicado. A ver, pásame, ¿cuánto trae? ¿Cuántas chuletadas? Hay 5 chuletadas, el que esté con hambre, a ver. O lo rifamos. Acá, a Chicho quiere uno. ¿Este cree que es gratis?
No. Ya, viva el Perú. La muerte, ¿no? Tiene que bailar en el tono, está bueno. Muy buenas noches compañeros. Por si acaso te preguntaba, ¿cuánto está costando la chuleta? Ah, lo estaba viendo a 16. Sí, hermano. Gracias, disculpa. Ya hermana, dijo, buenas noches compañeros. Buenas noches. La comí fue 3 comí. Con mis hijas vine a almorzar. Muchas gracias compañeros, gracias por hoy día por compartir. Hola Popular, nos estamos viendo hoy día sábado. Ahí están los libros, muy importantes los libros. Muchas gracias compañeros, estamos viendo, gracias hermana Zaira Mercado, muchas gracias por apoyar y a todos los hermanos que nos han seguido hoy día sábado, ¿ya? Sábado 26 de agosto. Listo compañeros, eso es todo, hay mucho frío acá, ya nos vamos, gracias compañeros, muchas gracias.